Desmarcados. ¿Qué tal? Aquí seguimos en el Desmarque Live. Pasan 7 minutitos a las 12 del mediodía. Ya lo de la cuenta atrás es una cosa que, en fin, se ha metido en su papel Abraham Díaz, el técnico de sonido. Seguimos analizando la actualidad deportiva y entramos a repasar los amistosos que han tenido lugar este pasado fin de semana en todos nuestros equipos y, sobre todo, pues también los movimientos, ¿no? en el mercado. Empezamos con el Sevilla. Ignacio Cáceres, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Chema. Porque hay, primero noticia de última hora. ¿Sí? Ya ayer llegaba a la capital hispalense el nuevo fichaje del Sevilla, Alex Vidal, jugador que regresa a Nervión, va a vivir otra etapa en el conjunto andaluz y que, esta misma mañana ha pasado incluso el reconocimiento médico. Sí, lo ha hecho esta misma mañana. Llegó ayer noche, domingo, al hotel habitual de concentración del Sevilla Fútbol Club, en un camino por carretera desde Almería. Llega a pasar el reconocimiento médico esta mañana y va a firmar en breve hasta 2022, y está previsto que a partir de las 1:30 de la tarde, ha anunciado el Sevilla Fútbol Club hace escasos 5 minutos, va a ser presentado como nuevo futbolista del Sevilla en ese regreso de Alex Vidal, que recuerden ya militó en el Sevilla Fútbol Club en la temporada 14-15 y le dio yo creo que un rendimiento estupendo al equipo que entonces dirigía Unai Emery. Pues sí, futbolista que llega para reforzar esa zona de banda. Ya veremos si para competirle el puesto a Jesús Navas o para complementar su posición en el campo con la del Palaciego. Pero está claro que el Sevilla firma pues a un futbolista que conoce perfectamente y con recorrido, con mucha velocidad. Y ya tiene otro efectivo más, Pablo Machín, para su plantilla. Vemos las imágenes de esa llegada al hotel de concentración. Enseguida también las imágenes llegando para pasar el reconocimiento médico esta misma mañana, y una operación que se ha terminado cerrando. Y como decía Ignacio Cáceres, esa noticia de última hora, información de última hora, a partir de la 1:30 la presentación. A partir de la 1:30 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán va a ser presentado Alex Vidal, que, como decías tú, Chema, yo creo que va a ser un complemento y en algún momento puede incluso competirle de tú a tú verdaderamente la titularidad a Jesús Navas en la banda derecha. Corchia es un jugador que sí ha testado poco en el Sevilla, sobre todo porque la segunda fase de la temporada pasada ha estado lesionado y prácticamente no ha participado, pero bueno, cuando lo hizo la verdad es que dejó alguna que otra duda de su nivel, y yo creo que Alex Vidal le puede competir el puesto de tú a tú a Jesús Navas. Y aparte, si los partidos se atascan y Pablo Machín necesita cambiar el esquema, yo creo que tiene ahí a dos futbolistas como son Navas y Alex Vidal para configurar un esquema diferente e intentar jugar por fuera. En fin, yo creo que es un jugador que por su precio y por su calidad es una operación rentable a priori para el Sevilla. Pues el fichaje de Alex Vidal, que va a dar paso, lógicamente, pues a otro tipo de operaciones que en el Sevilla pues siguen pendientes, sí, a día de hoy, y la prioridad pues sigue siendo esa figura del delantero centro, como nos pregunta José Vergel a través de Facebook. ¿Y el delantero para cuándo, no? Vuelve a preguntar. En teoría, en el Sevilla están apretando para intentar cerrar la incorporación de un punta a lo largo de esta semana, ¿no? Porque ya lo contábamos la semana pasada. El principal objetivo de la dirección deportiva es intentar cerrar a un delantero para que esté el próximo domingo en la final de la Supercopa de España ante el Fútbol Club Barcelona en Tánger, ¿no? Yo creo que a día de hoy es complicado. ¿Precipitado? Sí, yo creo que a día de hoy se ha complicado un poco. Uno de los nombres que sonaba para esa posición era el de Vincent Abubakar, el delantero del Oporto, que ha jugado este pasado viernes, si no me equivoco, la Supercopa de Portugal con el Porto. Fue titular, jugó 75 minutos y aparte fue
tuvo incidencia en el juego porque dio la primera asistencia en el gol de Brahimi en ese 3-1 para la victoria final del Porto ante el Deportivo Aves, ¿no? Puede ser Abubakar, yo creo que el nombre de Batshuayi está prácticamente descartado. Vamos a ver cómo sigue funcionando Maxi Gómez, si el futbolista termina firmando por un club de la Premier. De que el jueves. Exactamente, cierra el mercado inglés, con lo cual no descarten algo al final de semana. Ya veremos si llega para la Supercopa de España, pero yo creo que el Sevilla va a intentar acelerarlo todo para que entre esta semana, a final de esta semana y principio de la que viene, al menos tener el 9 de referencia para intentar encarrilar un poco la pretemporada. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede con la operación del delantero y varios nombres en la terna también para esa posición de segundo delantero, para en la zona de medias puntas que quiere Pablo Machín y que también va a reforzar el Sevilla, ¿no? Se hablaba de Rebic, también la opción de Munir, incluso otras alternativas que aparecen. Sí, está la posibilidad también de Portu, es un futbolista que quizá en la dirección deportiva tenga menos peso y existen algunas dudas porque bueno, ha hecho una buena temporada en el Girona, pero se entiende la dirección deportiva que del Girona al Sevilla hay un salto cualitativo que a lo mejor todos los futbolistas no están preparados a dar y se duda un poco de su rendimiento, pero es un futbolista que gusta a Pablo Machín, como así sucedía con Juanpe, dos futbolistas que conocía bien. Juanpe está prácticamente descartado por su alto precio. El Girona pide 12 millones de euros por la salida del futbolista, que es la cantidad que tiene de cláusula, y en principio está descartado, pero Portu es una opción más, no prioritaria. Yo creo que Munir tiene más opciones para esa posibilidad de media punta. Y sobre todo la que ilusiona al sevillismo es la de Ante Rebic, un futbolista que ha dado un rendimiento espectacular el año pasado en el Eintracht, que ha cuajado un gran mundial y que hay clubes como el Manchester United preguntando por él y que sería una seria posibilidad. Yo creo que también es una opción complicada porque si se mete algún club de la Premier el precio se multiplicará casi seguro y entonces el Sevilla tendría menos opciones. Pero lo que está claro es que es una opción que ilusiona al sevillismo y que está ahí encima de la mesa, ¿no? Veremos a lo largo de esta semana y yo creo que va a ser crucial cómo se cierre y cómo quede configurada la Premier League en materia de entradas y a partir de ahí yo creo que el Sevilla intentará apurar sus opciones de fichajes. Bueno, ya veremos cómo transcurre todo. Semana clave, semana importante en el Sevilla. Lo que pasa es que el Sevilla está jugando con fuego porque si se ve un resultado indecoroso, ¿no? Un resultado muy nefasto el próximo domingo en la Supercopa de España, va a haber bastantes críticas por la lentitud de la planificación. Sí, y eso, una situación que ya le ha pasado al Sevilla en otro contexto similar. Otras veces que ha tenido también Supercopas, bien de Europa, bien de España, y a la gente le quedaba la sensación, y era la crítica generalizada, ¿no?, en buena parte del sevillismo, pues de que el Sevilla prácticamente no le había dado importancia, ¿no?, o de que había dejado escapar la posibilidad de seguir engordando el palmarés. Es cierto que, por ejemplo, Supercopas en las que se ha medido al Real Madrid, al Barcelona, que a priori son favoritos, ¿no?, pero que daba esa sensación de que el Sevilla llegaba con la plantilla por hacer, no se habían hecho los movimientos con la celeridad suficiente para afrontar este tipo de citas y al final al aficionado le quedaba esa sensación. Corre ese riesgo también el Sevilla en este sentido, aunque bueno, tampoco transmiten ningún tipo de nerviosismo, ¿no? La gente del club más bien seguridad y tranquilidad en ese sentido. Bueno, yo creo el propio entrenador lo dijo. Yo creo que el Sevilla, la única ventaja que tiene con respecto al Barcelona es que las estrellas del Barça van a tener apenas 7 días de entrenamientos y ningún partido amistoso antes de la final, ¿no? Sí. Estamos hablando de Rakitic, Umtiti, Messi, no sé si Luis Suárez, si no me equivoco, algún futbolista, los futbolistas, Coutinho, los verdaderos futbolistas de nivel del Barça que marcan las diferencias, pero aún así, aunque se estire el chicle y el Sevilla firme a 2-3 futbolistas al final de la semana, no van a estar en un nivel competitivo adecuado para estar en la final de la Supercopa de España, no van a entrenar prácticamente con toda la plantilla que dirige Pablo Machín. Yo creo, hombre, que si el Sevilla al final disputa la Supercopa de España a un nivel competitivo adecuado y pierde de esa manera, no se dirá mucho, pero yo creo que sería un poco escurrir el bulto y no creo que el Sevilla deba renunciar a un título, que no creo que haya sido así, pero sí no se ha dado la prisa necesaria en el mercado para conformar la plantilla de cara a esa cita y sí está pensando más en el inicio liguero y yo creo que en la última previa de
en el último playoff de la Europa League, que por cierto vamos a vivir el sorteo a partir de la 1:30 de la tarde. Va a coincidir con la presentación de Alex Vidal, para que el Sevilla conozca a su último rival, que debe ser lógico porque si atendemos al fútbol y a lo futbolístico, ¿no? Lo lógico es que el Sevilla se imponga al Zalgiris y que pase la siguiente ronda de la Europa League. Luego contaremos ese sorteo a partir de la 1:30. También veremos imágenes en directo y sonido en directo desde la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán con esa presentación de Alex Vidal. Veíamos imágenes también del entrenamiento matinal de hoy. No estaba Alex, que estaba en ese reconocimiento médico. Ignacio, para cerrar el plan semanal, el jueves el Sevilla tiene ya el partido de ida a esta ronda Q3 de la Europa League contra el Zalgiris en el estadio Sánchez Pizjuán. Inmediatamente después, viaje a Tánger para la Supercopa España el domingo. Sí, lo lógico es que el Sevilla viaje está por cerrarse todavía, entre el viernes y el sábado. Yo he puesto más por el sábado. Vamos a ver también el desplazamiento de la hinchada sevillista, cómo se produce, porque ya hemos conocido la impopular medida que ha llevado a cabo el club por la pérdida del partido que incluía en el abono, ¿no? de la ida de la Supercopa de España, que se debería disputar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y el que al final, todo el mundo sabe lo que ha pasado, se juega partido único en Tánger y demás, y yo creo que no va a haber un desplazamiento importante por parte de la afición del Sevilla, que está bastante molesta, y sobre todo está por ver si Machín prueba con el equipo teóricamente titular del Zalgiris y lo vuelve a repetir el domingo, o si opta por meter algún tipo de rotación, que yo creo que es lo que va a ocurrir, y apostar por el equipo titularísimo el próximo domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver cómo llega Jan, si va a ser titular. Yo creo que Kjaer va a contar con muchas opciones, también Gaby Mercado. El miércoles llega Ensonsi, vamos a ver qué ocurre también con Ensonsi. Creo que va a ser importante ver si juega ante el Zalgiris o se va a reservar para el partido del domingo. En fin, hay varias alternativas con las que cuenta Pablo Machín, pero lo cierto es que en lo futbolístico el Sevilla va a llegar con algunas piezas bastante rodadas y con otras con los mundialistas y con futbolistas importantes, que hay ciertas dudas de cómo va a llegar su nivel para ese partido ante el Barça. Veremos qué ocurre. Por cierto, el otro día, el sábado, hubo test contra el Extremadura en el estadio nerviense con victoria del Sevilla. Bueno, un partido no demasiado Yo creo que brillante. Le puso poco empeño, más un entrenamiento que otra cosa. Pero bueno, dejó detalles importantes, llamativos, como por ejemplo el debut de Ñañón, del central francés. Es de lo más destacado, ¿no? Aparte de la actuación de Pablo Sarabia, el buen rendimiento de Pablo Sarabia. Bien, muy bien Roque Mesa. A Amadou lo vimos el otro día como centrocampista. Está por ver si el domingo ante el Barça va a jugar como central o va a jugar como centrocampista con Roque Mesa. Yo creo que va a jugar como central y que Vanega jugará con Roque en el centro. Sí. Pero ya veremos, ¿no? Porque hemos visto cómo a Machín le gusta meter cierto músculo en el centro del campo. Creo que no hay que tener muy en cuenta las alineaciones de Machín a lo largo de la pretemporada, porque hemos visto en el centro del campo jugar a Mudo con Roque Mesa. Es cierto que ante equipos bastante débiles y en los que el Sevilla debe ser muy superior. Ante el Fútbol Club Barcelona yo creo que el mensaje de lo futbolístico por parte del entrenador va a cambiar un poquito, pero lo lógico sería que jugase Vanega, lo lógico sería que jugase Roque Mesa, Amadou en el centro de la defensa. Ya veremos si Kjaer o Mercado, ya veremos si Sergi Gómez o Ñañón, ya veremos si Navas en la derecha y Alex Vidal por delante. En fin, ya veremos si Nolito o Mudo con Sarabia. En fin, hay muchas dudas. Sí. Pero más o menos ese pueden ser las rotaciones y los movimientos que haga Machín con respecto a la final de la Supercopa de España. Gracias, Ignacio. A ti, Chema. Bueno, pues no nos vamos muy lejos porque tratamos la actualidad del Betis, en este caso, que ha tenido partidos en Inglaterra. Y lo cierto es que ahora mismo las sensaciones que desprende el equipo de Quique Setién pues son francamente buenas, ¿no? La afición del Betis está ilusionada con este nuevo proyecto, y sobre todo tras ver, ¿no?, el rendimiento del equipo en estos dos partidos, sobre todo minutos de calidad, de muy buena calidad del cuadro verde y blanco. Javi Carbonero, el compañero del Desmarque Sevilla, se pasa por aquí, ya le ven en pantalla, para analizar la actualidad del Betis. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Empezando por estos partidos en Inglaterra, que han dejado, ¿no?, unas sensaciones positiva, sobre todo por momentos, ¿no?, en el Betis. Cuéntanos. Sí, la verdad es que ilusionante de cara a los aficionados estos dos últimos partidos que ha disputado el Betis en el Reino Unido. Primero venció al Bournemouth y después al Cardiff City, y sobre todo, más allá de los resultados, aparte de que siempre es bueno ganar y es una costumbre sana aunque estemos en pretemporada,
las sensaciones que está ofreciendo el Betis. Parece que cada vez tiene la máquina más engrasada, con esas señas de identidad tan claras en el sistema, en el ideario de Quique Setién, y sobre todo también con nombres propios, con muchas alternativas en ataque. Hemos visto a diferentes futbolistas que han rendido gran nivel, a Joaquín, el primer partido, por ejemplo, de Raya Budebú también, que fue bastante positivo. En fin, sí, yo creo que noticias positivas de este Betis. Es verdad todavía que quedan 2 semanas, que estamos hablando de pretemporada, pero las sensaciones son muy positivas. Bueno, así está la situación. Tal es la euforia, ¿no? y la ilusión en la afición del Betis, que hasta para un amistoso en Inglaterra contra el Bournemouth, pues este fue el desplazamiento. Y este es el ambiente de los seguidores béticos. Bueno, estas imágenes, Peña Bética de Londres, por ejemplo, rezado en alguna bufanda, bueno, de los seguidores del conjunto verde y blanco, también en Inglaterra. Bueno, de las notas positivas también, no solo las sensaciones, sino también, por ejemplo, la oportunidad de ver de nuevo en acción a Zubir Fedal, además del estreno, ¿no?, de otros fichajes, pero principalmente el regreso del central marroquí, una pieza que tiene pinta, ¿no?, que va a ser tremendamente importante en el esquema de Quique Setién y en el eje de la zaga. Sí, después de 6 meses yo creo que es una gran noticia para el futbolista, para el Betis, para los aficionados y también para el propio Quique Setién. Después de 6 meses volvía a los terrenos de juego. Hay que recordar que se lesionó, se rompió el tendón de Aquiles a principios de febrero en el partido frente al Villarreal y volvía después de una larga recuperación, con esfuerzo además porque el futbolista prácticamente no ha tenido vacaciones y ha estado en Sevilla estos días o estos meses entrenando mientras el resto de los compañeros desconectaban un poco. Y bueno, al final pues esa recompensa con eso. Además participó en los 2 partidos, en el primero de ellos disputó 20 minutos, una parte completa en el segundo frente al Cardiff City, así que recuperando sensaciones Fedal, que a buen seguro que si coge el nivel, todavía evidentemente tiene que pasar a su mejor o encontrar su mejor nivel de forma, pero va a ser pieza importante en los esquemas de Quique Setién, como lo fue en la primera parte del campeonato de la temporada pasada antes de lesionarse. Y que era protagonista también y valoraba un poco sus sensaciones y su regreso a los terrenos de juego, unas declaraciones a los medios oficiales del Betis. Contento, la verdad que muy agradecido a toda la gente que me ha estado apoyando y bueno, con un poco de dedicación y esfuerzo pues todo sale adelante, ¿no? Y la verdad que animo a cualquier persona que tenga una lesión de gravedad a que se esfuerce, que todo sale adelante. Lo he pasado muy mal, ¿no? Sobre todo marzo, abril, mayo, viendo el equipo cómo jugaba y disfrutaba, pues lo pasé bastante mal, la verdad, desde casa, ¿no? Pero bueno, al final me hicieron disfrutar también y acabar muy bien la temporada. Y bueno, yo deseaba mucho que llegara este momento y gracias a Dios pues he encontrado el momento a base de trabajo, sacrificio y constancia. La verdad que aquí tenemos un gran grupo de profesionales, ¿no? Porque tenemos una plantilla impresionante, ¿no? De las mejores de las que yo he estado. Y bueno, también quiero agradecer mucho el cariño que me ha dado la afición, ¿no? Porque ha sido constante. Cada vez que salía, por ejemplo, por la calle, pues la gente estaba ahí cercana a mí y me daba apoyo en cada momento. Y evidentemente los profesionales del club, ¿no? Tanto fisios, médicos como entrenadores, como hasta la gente que trabaja de limpieza en la ciudad deportiva han estado cerca y me han apoyado mucho, me han dado mucho cariño y me he sentido como si estuviera en casa junto a mi mujer y mis padres recuperándome en todo momento. La verdad que estoy muy agradecido. Es una temporada. Bueno, la gente, Javi, quiere hablar de fichajes también, ¿no? Y conocer, cuáles son los próximos movimientos del Betis y sigue abierta la operación lateral en el Betis con un nombre que sigue siendo, ¿no?, el principal candidato y un futbolista por el que el Betis está apretando, que es Martín Montoya. Sí, un poco en la prioridad que tiene ahora mismo el Betis, en eso se centra los esfuerzos Lorenzo Serra Ferrer, en fichar un lateral, y el objetivo número 1, a pesar de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, sigue siendo Martín Montoya.
Vamos a poner un poco en contexto, y es que el viernes por la tarde, a través de su representante, Martín Montoya, o lo hacía el representante, declaraba que le había comunicado al Valencia que se quería marchar, concretamente al Betis. Al día siguiente, Martín Montoya disputaba unos minutos en el partido amistoso que jugaba el Valencia frente al Everton, a pesar de que ya le había dicho al Valencia que no quería seguir. Y Marcelino, en la rueda de prensa posterior a ese partido, decía que era un futbolista más, que mientras el mercado no diga lo contrario, es futbolista del Valencia y que lo iba a utilizar. Un poco la interpretación de todo esto es que el Betis lo quiere, evidentemente, el futbolista quiere venir al Betis, pero también el Valencia está jugando sus cartas porque quiere de alguna forma también presionar para intentar sacar la mayor tajada posible a este futbolista. Me da la impresión que con el paso de los días al final van a llegar a un acuerdo porque las tres partes están destinadas a entenderse y en esa anda el Betis, que sigue teniendo a Martín Montoya como objetivo número uno, pero que también evidentemente está mirando otras alternativas por si finalmente no sale la operación del catalán. Pues a ver qué es lo que sucede. Entre las otras alternativas, bueno, pues se ha hablado, ¿no?, de nombres propios. Hacemos un repaso si te parece, pero sobre todo para lateral, aunque no sería el mismo perfil que el de Martín Montoya, porque se ha hablado sobre todo de laterales izquierdos, más específicos. Sí, lo que pasa es que Martín Montoya incluso en el Betis lo hizo. Puede jugar en los dos laterales. Habitualmente juega de lateral derecho, pero es un hombre polivalente que lo puede hacer en el izquierdo, y eso es algo también que valora mucho Lorenzo Serra Ferrer a la hora de firmar futbolistas, que bueno, si uno repasa los futbolistas que ha ido firmando, en ese sentido también está muy pendiente o valora mucho las características de futbolista polivalente. Bueno, pues el resto de nombres como candidatos, la gente... Ayer se disparó un nombre por la noche, un nombre... Incluso una opción que es de mucho caché, que es la de Juan Bernat. Es un futbolista que bueno, se ha extendido el rumor como la pólvora, ¿no?, a través de Twitter. De momento hay poco. De momento, bueno, es una opción que podría estar ahí, pero siempre que se ajuste a unos parámetros económicos, ¿no? Sí, es complicado ahora mismo. Ayer se disparaba la rumorología, además nos llegaban muchos mensajes preguntándonos incluso si ya estaba hecho. Había quien decía que llegaba en el día de hoy. Bueno, evidentemente no llega en el día de hoy Juan Bernat. Es una opción que está ahí, el Betis lógicamente ha preguntado, pero de ahí a que esté cerrado, que haya una negociación, ni mucho menos va por ahí. Sigue siendo, como decíamos, Martín Montoya, el objetivo número uno, pero Lorenzo Serra Ferrer se mueve en diferentes frentes. Hay que tener en cuenta también, además, que Bernat es un futbolista que acaba contrato la temporada que viene, le queda un último año de contrato, y por ahí también, bueno, pues son situaciones que hay que tener en cuenta, pero de momento sigue siendo Montoya el objetivo número uno del Betis, a pesar de que, como decimos, está mirando otros nombres propios. Incluso, recuerda, el pasado viernes hablamos de Bambú, futbolista suizo también, que aparece en la agenda. En fin, se está moviendo con diferentes alternativas. Y que gusta también la dirección deportiva verde y blanca, aunque, como decimos, prioridad Martín Montoya, y el Betis va a apurar y va a centrar sus esfuerzos en intentar recuperarle. Gracias, Javi. Gracias a ti. Repasamos ahora los partidos amistosos del fin de semana, como decíamos. Enseguida está por aquí María Naranjo, compañera de ediciones. Antes hemos hablado del mercado y ahora repasamos los partidos. Por ejemplo, el Celta de Vigo y Celta y Depor jugaron encuentros este fin de semana. El Celta contra el Fulham. Y equipos de segunda división, el Málaga, el Real Zaragoza, en fin, un calendario importante que había el fin de semana y muchos equipos a escena. María, ¿qué tal? Muy buenas, de nuevo. Otra vez. Cuéntanos, el Celta, bueno, tuvo un rival duro y tampoco fueron malas cosas, empate final. Hacemos el repasito a los partidos del fin de semana. Sí, el gran problema del Celta es que todavía no ha conocido la victoria en la pretemporada. De los 4 amistosos que ha jugado, ha empatado 3 y ha perdido 1. Y eso quizás sea lo más preocupante en lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, también se ve que es capaz de recuperarse, porque el Fulham empezó marcando en el minuto 3, en el minuto 6 ya había conseguido empatar el Celta a través de Eker, y en la segunda mitad pasó lo mismo. Antes del descanso volvió a marcar el Fulham el 2-1, y en cuanto salió después del descanso el Celta consiguió el empate. Entonces se ve que por lo menos, aunque no sea capaz de lograr la victoria, sí es capaz de reponerse bien a los goles de los rivales. Estamos viendo ahora mismo imágenes del entrenamiento del Celta en el día de hoy. Como hablábamos antes... Se ve poco, en realidad. Como hablábamos antes, efectivamente, ¿no? Mucha niebla en el entrenamiento matinal. Sí, parece que siguen en Inglaterra en vez de haber vuelto ya que dificulta, a Galicia. ¿no? Dificulta el poder
reconocer a los futbolistas en el campo. Seguimos hablando de más partidos amistosos, por ejemplo, el Deportivo que sí tuvo un partido más plácido. Sí, el Depor que ganó 0-3 al Langreo, con una victoria más que solvente, porque también hay que recordar que el Langreo es de tercera división, entonces era de esperar que el Depor ganara con solvencia. Los goles fueron de Borja Valle, de Uxío y de Caballo. Bueno, hubo un triangular, ha habido un triangular que también ha dado cita a dos de nuestros equipos, concretamente el Real Valladolid y el Oviedo, que se verá, no se verán las caras el año que viene porque el Valladolid estará en primera división, Claro. Y el Oviedo que aspira a hacer una campaña importante en segunda, al menos a estar en playoff, ¿no? Un triangular que no se llevó ninguno de los dos, también hay que decirlo. Se lo llevó el Alavés finalmente, tras ganar el partido tanto contra el Oviedo como contra el Valladolid. Y cuando el enfrentamiento entre el Valladolid y el Oviedo, entre los nuestros, pues quedó a 0-0, o sea que tampoco había mucho que contar en ese partido. Bueno, pues el Alavés ganó ese triangular, amistosos también de Zaragoza y Sporting. Sí, el Zaragoza perdió 5-2 contra el Leganés. No se No sabe. termina de arrancar, no termina de arrancar y ha genera tenido partidos muy muchas buenos, dudas. pero también está teniendo partidos muy malos. También es verdad que es el equipo de segunda que más partidos contra equipo de primera está jugando en Sí. pretemporada. Entonces igual es la pretemporada más dura de entre los equipos de segunda. Y el Sporting pues no se llevó más que un 0-0 contra el Chávez portugués. También es cierto que el calor en Melgaso era infernal, entonces es entendible que no se dejaran mucho físicamente los jugadores de Baraja. Le Y queda, no pasaran del empate a 0. le queda también camino por delante al equipo de Rubén Baraja, que habló de situaciones de mercado, como por ejemplo la de Barba, ¿no? Dijo que Barba. es algo que no depende tampoco de él y que no quiere hablar de este tipo de situaciones porque hasta que el mercado está abierto, pues puede pasar Sí, no cualquier... quiere que le pase como con Sergio Álvarez, que de pronto Claro, se tuvo que efectivamente. ir y no hay más que hacer. Oye, ¿qué tiempo lleva el Cádiz sin ganar el trofeo de la línea? En este caso se ha proclamado campeón el conjunto Sí. amarillo. Hasta en 5 ocasiones ha llegado el Cádiz a la final de este trofeo y hasta ayer no consiguió alzarlo. Y bueno, con una victoria que costó porque fue sufrida, porque el Mallorca empató poco después de que el Cádiz marcara su primer gol. Pero bueno, además lo consiguió a través de dos canteranos, como fueron Manu Vallejo y David Toro, Sí. que fueron los encargados de anotar los goles. Y bueno, parece ser que si Alvarito y Salvi acaban saliendo, por lo menos tiene el Cádiz gente Alternativas. solamente en ataque. Y por último terminamos el repaso con el Málaga porque, es cierto que el amistoso era ante un equipo de inferior categoría, tercera, era cercano y la gran noticia de este partido sin duda es que el 9 que se ha firmado recientemente, canterano Atlético de Madrid Héctor Hernández, pues ya sabe lo que es golear con la camiseta del cuadro andaluz. Sí, además por 2, porque hizo Por partida doble, exactamente. Hizo doblete Héctor Hernández y junto al gol de Ontivero, antes del minuto 30 ya tenía el Málaga casi terminado el partido porque Solventado. no hizo falta nada más y se llevó el trofeo del Torcal. Bueno, pues hemos visto los goles de Héctor Hernández en ese triunfo del Málaga. Seguiremos repasando toda la actualidad a lo largo de la semana, cada uno de los compromisos amistosos que tengan todos nuestros equipos. Gracias, María. Gracias a ti. Para terminar este segundo bloque informativo, una anécdota divertida. Le queda trabajo por delante a Marcelo Bielsa en su nueva etapa en Inglaterra, al frente del Leeds. Me dice Abraham que no tenemos el vídeo preparado todavía. Bueno, intentaremos ponerlo en el tercer bloque a partir un poquito antes de las 2 del mediodía cuando terminemos esa divertida entrevista a Marcelo Bielsa después de un partido amistoso con el traductor, con la compañía del traductor. De momento, pues primeros pasos, ¿no? para aprender inglés. Le queda un camino por delante importante a Marcelo Bielsa por recorrer. Hasta aquí el segundo bloque informativo, 12:35, volvemos en 25 minutitos ahí dentro de los estudios del Desmarque para seguir analizando toda la actualidad y con varios directos, presentación de Arturo Vidal en el Fútbol Club Barcelona, sorteo de la ronda previa a la Europa League, presentación de Alex Vidal en el Sevilla. Por cierto, también jugaron este fin de semana Athletic y Real Sociedad, hablaremos de este atractivo amistoso y
también del triunfo del Valencia ante el Everton. Todo ello en unos minutos aquí en el Desmarque Live. No se muevan, hasta ahora. Desmarcados.